Eso mira, ¿cómo empezamos? Bueno, no, ya de una. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes. Para los que nos están escuchando, en este momento estamos con el doctor Víctor Tibata. No sé si me quiere presentar, ¿no? Sí, no sé si lo recuerdo, pero bueno, sí, brevemente. Bueno, yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en microbiología y genética molecular de agentes infecciosos. Tengo un doctorado en salud y producción animal. Y así muy brevemente, pues he trabajado pues, en diferentes centros de diagnóstico, tanto a nivel de diagnóstico como tal, como de investigación científica. En la industria farmacéutica también he trabajado y pues en docencia. Y también tengo pues mi laboratorio propio de diagnóstico molecular, así muy brevemente. El motivo de esta conversación, de esta entrevista, básicamente es por el área de la materia que estamos usando ahorita, que es ética profesional, es que su merced nos cuente de pronto que ¿Qué situación ha sido difícil pues, para usted, digamos, dentro de su carrera profesional? ¿Qué dilema moral se le ha presentado y que usted diga como, uy, difícil que lidiar con esta situación? No sé, de pronto si ha tenido prácticas en clínica, que ha sido bastante duro, que sigue como, uy, pues si esa situación no supe cómo lidiarla en un principio, pero después con el razonamiento y diciendo, uy, tomé tales decisiones, fue para usted como algo difícil de sobrellevar, pero que al fin y al cabo, pues, se hizo algo al respecto. Bueno, muchísimas veces, eso eso es cada año, y durante cada año se presentan diferentes tipos de situaciones. Bueno, a nivel clínico, yo no ejercí mucha clínica, recién egresado sí, pues igual lo mismo. Tener que sacrificar un animal y bueno, esperar o que el dueño diga que no, que lo dejemos unos días, que lo esperar a ver si se recupera, o lo contrario, o dueños que querían sacrificar a su animal de una vez porque sí, sobre todo hace años que no había pues, las leyes de bienestar animal y eso. Pues, mucha gente simplemente estaba aburrida del perro o porque mordió a alguien lo llevaban a eutanasiar. Bueno, empezando Sí. por ahí, un dilema grande. Otros dilemas a nivel de diagnóstico, que he trabajado pues con diferentes especies, incluyendo humanos. Pues el dilema, por ejemplo, entre si diagnosticar a un animal con una enfermedad de fusil sanitario, por ejemplo, o Ujú. si se debe diagnosticar, o si el propietario quiere que se la diagnostiquen o no, porque si es de control oficial, entonces hay una medida de cuarentena y de fusil sanitario, entonces digamos que ese tipo de situaciones en las que he vivido, digamos así, a grosso modo, porque hay muchísimas. Sí. Y un de caso pronto en tiene, específico, perdón, un caso claro, en específico. digamos Sí. así lo mismo. Sí, bueno, pues digamos una de tantas. Por ejemplo, hace muchos años cuando trabajaba tanto en investigación en tuberculosis bovina como en diagnóstico, estábamos haciendo una investigación sobre un diagnóstico más rápido por PCR para tuberculosis bovina y a su vez también estábamos desarrollando alguna especie de, si se podía llamar algún estudio para una futura vacuna. Ujú. Entonces, en ese momento estábamos trabajando en un proyecto muy grande con el ICA, con el Instituto Nacional de Salud, en parte pues con el ENVIMA, que en ese momento pertenecía al Instituto de Salud directamente. Bueno, ahorita pues hay diferencia un poquitico, pero bueno, era lo mismo en ese momento. También con otros institutos de investigación, por ejemplo, yo estaba en ese momento en Corpogen y estábamos haciendo ese diagnóstico y tristemente pues estábamos haciendo ese muestreo en muchos animales, en vacas de aquí de la zona de Bogotá, vacas lecheras, y estábamos en una finca de alta producción lechera donde se tenía solo, exclusivamente ganado seleccionado, ganado campeón, ganado de exposición. Sí, del mejor, me imagino. Sí, y oh sorpresa, precisamente las vacas que más positivas nos daban eran esas vacas. Entonces, inicialmente el dueño, hay una cosa que se llama Programa de Datos Libres de Brucela, Tuberculosis y Aftosa. Quien se somete al programa le pagan mejor la leche, mejor la carne, mejor mercado, lo pueden vender fácil, la guía de movilización, etcétera, etcétera. En ese momento, hasta ahora era incipiente ese programa, pero pues muchos ganaderos empezaron a acogerse a eso. Dentro de ellos este ganadero, que él dijo, no, pues yo no tengo ninguna de esos patógenos en mi finca, yo no tengo aftosa, no tengo brucela, que aquí vacunamos y todo, solo le faltaba tuberculosis. Entonces digo, bueno, hagamos diagnóstico de tuberculosis. Él no sabía ni nadie, se esperaba que sus vacas fueran las que empezaran a dar positivas. Cuando empezaron a dar positivas por la prueba de tuberculina, ellos dijeron, no, no, no creemos en esa prueba, debe haber otra prueba, esa prueba puede tener falsos positivos, etcétera, entonces hagamos otra prueba. Y efectivamente empezamos a hacer PCR y empezaron a salir positivas. Ellos Mm, tampoco dieron mucho en la PCR porque era un método nuevo en ese momento, pero claro. hagamos otro, un kit que se llama Bovigam, que detecta el interferón gamma bovino, y efectivamente positivas. Pues sí. Entonces, por cualquier necesidad, entonces ya el ICA dijo, no, definitivamente vamos a hacer fusil sanitario, y se hizo fusil sanitario, y obviamente se acabó casi con toda la finca. Y las vacas Claro. que más tenían tuberculosis, las que tenían más granulomas, eran las vacas de exposición, sobre todo la vaca campeona, la más costosa era la más llena. Es un dilema moral ver al ganadero, una persona muy importante en la ganadería aquí en Colombia, ver a sus animales sacrificados, los veterinarios de la finca, obviamente muy tristes porque se le estaba acabando los animales, su trabajo, en fin.
y ver todo ese tipo de cuestionamiento y saber que también estaban en riesgo los ordeñadores, los ganaderos, los matarifes, etcétera. Sí. Entonces, eso es un dilema ético un poco. Ok, Doc, pregunta, ¿y qué se hizo, digamos, con el personal que trabajó con los bovinos? O sea, ¿se realizó examen físico? ¿Qué otras pruebas se les hicieron? ¿Qué medidas se tomaron? O sea, ¿qué se Pues, puede la hacer verdad, en ese caso? que como eso no es competencia nuestra, eso ya es competencia del Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Mm, de Salud. Ellos son los que se encargan. Y por supuesto, ahí viene la cosa que pues entra lo que ustedes saben ahora, la ARL, ¿cierto? Las afiliaciones a riesgos laborales. Sí, Entonces ellos entran a determinar si hubo exposición, si hubo negligencia, si hay infección, si hay indemnización. Pues la verdad sí desconozco eso porque pues eso no era competencia nuestra. Y como tal, la explotación, o si tuvo algún indicio de separarse. Claro, cuarentena. Pues uno, la cuarentena que el ICA le impone. Sí. Y dos, pues obviamente se debe ser. Y dos, porque obviamente si un animal está infectado, seguramente la gran mayoría, y si la gran mayoría está infectado, entonces básicamente prácticamente se condena esta ganadería a eliminarse. El propietario quebró. No sé, porque obviamente después de eso, pues uno no se mete en esa parte, pues es un señor de mucho dinero, muchos negocios aparte de la ganadería, pues asumo yo que de pronto eso no. Pero más allá de eso, la ganadería era su pasión, era su hobby, era su... Sí. sí, Y las vacas y la finca era absolutamente hermosa, con todos los cuidados, con todo, pero pues lamentablemente pasó eso. lamentablemente, sí, sí, señor. Y Doc, en ese caso, con los bovinos que murieron, ¿tú de pronto sabes medidas se tomaron o qué decisiones se tomaron para poder hacer el correcto como, sí, como manejo de residuos de los cadáveres? Claro, sí, eso como estaba el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA de por medio, obviamente la primera regla que se tiene es que esa carne no sea para consumo humano directo, Sí, sino que si las vacas fueron positivas, pero no hay lesiones, toda esa carne se va para embutidos, porque llevan proceso de cocción para eliminar la claro, vaca. Pero si había algún ganglio implicado en musculatura, no, absolutamente todo se va para decomiso, O sea, incineración. la calidad no afecta, la parte emotiva no afectaría a la salud como tal. Humana no, porque eso se somete a cocción, entonces por eso es que se, siempre y cuando no haya granulomas. ¿Sí? Y ya. Doc. Pues, Sí. Ok, Doc, ¿tienes alguna otra pregunta? Yo. No, pues básicamente de pronto, bueno, no sé, antes de que del suceso ya se ha presentado algo similar o el veterinario que estaba era, no sé, o había otra persona. ahorita se está desarrollando las pruebas moleculares. Ah, ok. No, eso ya es una historia vieja, que pues la historia de la tuberculosis, de hecho, veterinaria inició en Colombia por tuberculosis. Por Sí. En el año tuberculosis. 66, Jean-Claude Bericel vino a ver si había tuberculosis bovina aquí en el país, no la había en ese momento, se supone que apareció en los años 70 por un ganado importado, se supone que por un político que entró ese ganado sin control, se supone, nunca se Ya va a que saber. no había veterinario antes de la aplicación del... Sí, claro, sí, la finca, es más, esa finca tenía dos veterinarios y un zootecnista, una sola ¿Esto finca. que pudo haber sido por negligencia del profesional de pronto? No es difícil establecerlo porque pues, eso ya es muy complicado, pero pues Sí, claro, obviamente la razón obvia es porque alguna vez entraron un ganado positivo. Con una vaca que ha entrado positiva ya se infectó todo. todas son positivas. No se le hizo control, aprehensión, no se compró así nomás. Bueno, miles de razones pudo haber pasado. No, pero igual de todas maneras lo que dice el doctor es cierto, que si una vaca es positiva ya fusil sanitario para todas y es, o sea, es por ley, tampoco es solamente que sea lo correcto, porque pues obviamente sí es lo correcto, pero ya es establecido por la ley para preservar la salud pública, entonces ahí sí nada que hacer, o sea, por más grandes que por más grande que sea la pérdida económica, ya es muy difícil sacar y esconder ese tipo de cosas y pues obviamente ya no va a ser libre ni de tuberculosis, ni de brucela, ni, bueno, de toda de esos beneficios que contaba, ¿no? Con los cuales contaba. Entonces, es bastante complejo porque la pérdida monetaria, pues nada que hacer, pero el riesgo a la salud pública también es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué mejoraría, digamos, en ese momento para ese predio? O sea, no sé qué plan de acción mejoraría para evitar ese tipo de casos, sí, para evitar que se vuelva a suceder. Ah, no, pues obviamente hacer las pruebas de tuberculina, eso sí es obvio. Sí, Todas y las esas pruebas de tuberculina, ¿en qué momento se hacen? se solicitan cuando la idea sería que todo ganadero veterinario la solicitara al ICA, porque es Sí, una enfermedad de control. Pero no se hace rutinariamente, porque si el ganadero no lo solicita, nadie lo va a obligar a hacer. Pero cuando un ganadero quiere que le paguen mejor la leche y ok, claro. darla, debe acogerse al programa de datos libres de estas enfermedades. Y ya se acerca al ICA a un laboratorio autorizado, le hacen las pruebas y ya. Pero obviamente, pues, lo mejor es que si yo voy a comprar ganado para mi finca, pues deba exigir esas pruebas o que sea de un dato libre, pues porque yo no voy a saber el estatus sanitario de ese animal. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Con eso finalizaríamos. gracias, Doc, por lo que comentaste. Bueno, Gracias. Muy bien. listo. Bueno, hasta Bueno, luego a todos. Saludos. gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias.